y voy a ser el moderador de este tercer webinar que compone la primera jornada pública de actualización sobre oportunidades profesionales sanitarias. Antes de nada, me gustaría comentar a todos los congresistas, todos aquellos que no hayáis podido visualizar por horarios los anteriores webinars, recordaros que estos webinars se han grabado y se podrán visualizar en diferido durante los días que se celebra el Congreso. Y animaros, si tenéis interés, a visualizar temas tan importantes a nivel profesional como han sido la cooperación internacional, el emprendimiento, las salidas profesionales en el extranjero y, más recientemente, la mesa redonda sobre la iniciación de los estudios del doctorado. En este tercer webinar que componen estas jornadas, tenemos el orgullo de presentar el título de Presente y Futuro de las especialidades sanitarias. Para ello contaremos con nuestra ponente y compañera Elena Martínez de la Hidalga Rodríguez, que por presentarla y para que la conozcáis es enfermera especialista en pediatría, trabajando actualmente en Madrid. Elena nos expondrá en su ponencia las salidas profesionales sanitarias y cómo podemos llevarlas y efectuarlas. Así que comentaros que a todos los congresistas que cualquier duda que tengáis, recordaros que tenéis un cuadro en vuestra parte inferior derecha de la pantalla en el que podéis escribir vuestras preguntas. Y una vez Elena finalice su presentación, podrá contestar a todas ellas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Elena. Hola, buenos días. No hay de qué. Bueno, os Pues voy a cuando compartir quieras. la presentación. Vale, la veis, ¿verdad? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues hola, buenos días a todos los que me estáis viendo, a los que lo veáis luego en diferido. Como bien decía Rubén, yo os voy a hablar un poquito del mundo de leer, ¿vale? Como pongo en la presentación, es un mundo muy maravilloso, pero creo que a día de hoy es un mundo un poco desconocido. Antes de hablaros de leer, quiero presentarme un poquito. Ya me ha presentado Rubén, pero me voy a repetir. Soy Elena Martínez de la Hidalga Rodríguez. Yo nací en Logroño, después me fui a estudiar la carrera a la Universidad de León y después de esto me he seguido formando en varias universidades. Tengo un máster oficial en heridas y investigación de la Universidad de Santander. He realizado el EIR de Enfermería Pediátrica en Madrid. Saqué en el 2018 plaza en propiedad en Castilla y León y la escogí en Ávila por la cercanía que tengo con Madrid. Y en mi segundo año de residencia comencé el doctorado en la Universidad de Salamanca, el cual todavía estoy realizando. Pero aparte de ser esta chica, también soy este perfil de Instagram que veis aquí, ¿vale? Yo soy la chica que está detrás del perfil de Rescateir. ¿Cómo se inició este perfil? Bueno, cuando yo me presenté a Leir, que vamos a hablar de él, una vez tú ya sabes que tienes plaza, tienes que decidir a qué hospital vas. Y entonces, normalmente, casi todas las personas que sacamos plaza, lo que hacemos es informarnos sobre cada hospital, qué rotaciones tiene, qué trabajos me ofrece, qué rotaciones externas, que también os voy a hablar de ellas. Entonces, es un trabajo bastante duro que a mí me resultó bastante pesado. Y una vez yo ya había escogido mi plaza, vi que tenía tantísima información recogida que dije, jo, ¿por qué no compartir esto con el resto de personas que se vayan a presentar a leer y que todo este trabajo tan duro que yo he tenido que hacer, pues ya lo tienen y poco a poco vamos completando? Entonces ahí decidí abrir el Instagram para compartir esta información. Y bueno, pues el Instagram ha ido creciendo un poquito y lo que hago es compartir mucha información sobre leer, las rotaciones externas, sobre cómo hacer el doctorado durante leer y demás información y trámites que necesitamos tanto enfermeras especialistas como enfermeras generalistas. Entonces, estudiamos enfermería, terminamos la carrera y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, podemos ponernos a trabajar, entrar en listas públicas de los hospitales y ponernos a trabajar o bien trabajar en los privados. También podemos prepararnos una oposición, decidir, oye, yo no voy a trabajar o sí voy a trabajar, pero también voy a estudiar, tanto una oposición como un EIR, si nos gustase alguna de las especialidades que existen hoy en día 6. O también podemos, como he dicho antes, hacerlo todo a la vez y volvernos locos. Pero ¿qué pasa cuando entramos al mundo laboral? Yo me pregunto, ¿podemos sacar una plaza sin puntos de tiempo trabajado? Por poder se puede, no hay nada imposible en esta vida, pero es verdad que algo de puntos necesitamos.
por lo que casi todos nuestra primera opción es ponernos a trabajar. Una vez que nos hemos puesto a trabajar, la gente que me estáis viendo, que ya habréis tenido diferentes contratos, ¿en cuántos servicios diferentes habéis trabajado? Porque yo, por lo menos por mi experiencia, si es que tienes la suerte de que no te ponen de correturnos o de volante, dependiendo de cada hospital se llama de una manera, y entonces cada día estás en un servicio, te dan un contrato y sin saber tu experiencia previa te van a poner en el servicio que ellos necesiten cubrir. Y entonces me pregunto, ¿en cuántos servicios os han formado a vosotros antes de empezar? Por ejemplo, te doy un contrato en diálisis. ¿Os han formado en diálisis? Porque yo por mi experiencia propia creo que de todos los contratos que he tenido en la vida, en 2 o 3 me habrán formado 2 o 3 días antes de empezar. Lo demás, allí te sueltan y sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué podemos hacer para paliar todos estos problemas? El EIR es la solución, ¿vale? Os voy a hablar ahora del EIR, pero el EIR es especializarnos en una materia de enfermería. Si estamos especializados en esa materia y cada persona trabaja en su materia, ya no hay este problema de voy a un servicio, no lo conozco, no me forman, no sé trabajar. Bien, ¿qué es el EIR? Bueno, el EIR está regulado por el BOE, ¿vale? Os dejo aquí en pantalla los reales decretos y el BOE, donde está estipulado qué es, en qué consiste y demás. Y estos son los 6 EIRs que existen actualmente. Tenemos el EIR de matrona, de salud mental, el de trabajo, EIR de comunitaria, que es el centro de salud, pediatría, que es mi especialidad, y geriatría, ¿vale? Entonces, ¿qué es el EIR? El EIR son 2 años de formación, que es una formación práctica y teórica. La base es una formación práctica, porque tú durante esos 2 años tienes unas rotaciones específicas en el hospital por donde tú tienes que pasar. Pero a mayores tú tienes una formación teórica que ahora os voy a contar, en la que tú tienes que ir formándote en esos servicios. Y te vas a formar en un ámbito específico de estos 6 que os he contado. Os dejo puestos ahí en qué año comenzó cada EIR y en qué año tenemos la regulación, para que veáis que, por ejemplo, matrona, desde el 94 nos estamos examinando para poder conseguir una plaza de matrona y no se reguló en la orden SAS hasta el 2009. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas están yendo muy lentas, pero las cosas van, que hay que ir luchando por ello, porque desde el 94 se ha luchado hasta que en 2009 se ha conseguido que esté regulado en una orden, ¿vale? Tenemos especialidades más nuevas como trabajo, que se reguló en el 2009, en el 2010 ya había acceso. En mi caso, por ejemplo, pediatría se empezó a tener plazas vía EIR en el 2011 y se reguló en el 2010, ¿vale? Entonces, poquito a poco lo que hacemos es ir mejorando aunque pase el tiempo. ¿Cómo accedemos a este examen? Bueno, es un examen nacional anual que siempre se da entre enero y febrero, ¿vale? Es el mismo examen para toda España, aunque se realiza en diferentes puntos de España. Y nuestra puntuación final va a ser un 90% la nota que saquemos en ese examen y un 10% nuestras notas de la carrera. Con eso se hace un sumatorio y se ordena la lista de expedientes y participantes que consiguen plaza. La elección de EIR, es verdad que estos últimos años ha sido diferente por el tema de pandemia, pero ya hemos vuelto a la normalidad, se hace en abril y se comienza la especialidad en mayo. Una vez que tenemos elegida esta especialidad y el destino, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por BOE hay unas rotaciones obligatorias, ¿vale? De cada especialidad están contempladas por dónde tenemos que pasar y cuánto tiempo. Normalmente en el EIR las rotaciones, los turnos son de mañana, exceptuando matrona, que suelen hacer turnos de 12 horas, y exceptuando cuando vamos al centro de salud, que habitualmente llevas el turno de la enfermera o de la tutora con la que vayas a estar. Luego tenemos unas rotaciones externas, como os contaba antes. Por el BOE está regulado que tenemos hasta 4 meses de rotaciones externas. Pero es verdad que hay algunos hospitales que ya tienen concertadas rotaciones externas porque les parece muy interesante o porque ese hospital en ese ámbito es un poco más flojo y lo quiere complementar. Y, por ejemplo, si ellos ya tienen concertado 2 meses de rotaciones externas, nosotros como residentes solo tendríamos otros 2 meses para poder elegir como rotación externa. Y muy importante que esto es, las rotaciones externas son de autobúsqueda. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú tienes que elegir qué ámbito te interesa más de tu especialidad y pedir esa rotación. Por ejemplo, en mi ámbito, me lo invento, especialidad de pediatría, pues es que a mí me interesa mucho la diabetes infantil. Entonces tú tienes que buscar a qué hospital quieres ir, contactar con ese hospital, comentarle que quieres hacer una rotación externa y que ellos te den hueco. No es que
en el BOE esté regulado a qué sitios se pueden pedir ni cuándo se pueden pedir. Esto ya es cosa nuestra, de los residentes. También tenemos que hacer unas guardias. Estas guardias están reguladas por el BOE, pero luego cada hospital regula las suyas propias. Hay alguna especialidad, como por ejemplo salud mental, que en ciertos hospitales no hace. Pediatría, por ejemplo, el Gregorio Marañón hasta ahora no hacía, ahora ya está haciendo. Entonces, cada hospital regula cuántas y cuándo hace. Pueden ser de día. Hay hospitales, por ejemplo, que hacen de noche. Hay hospitales que las hacen de 7 horas, de 12, de 24, de fin de semana, de entre semana. Entonces, el BOE nos regula, pues hay que hacer un mínimo de 2 y un máximo de 4, pero cada hospital elige las suyas. De estas cosas es de las que nos solemos buscar información antes de elegir a qué hospital nos vamos. También tenemos que hacer trabajos durante el EIR. ¿A qué me refiero con estos trabajos? Habitualmente se hacen sesiones clínicas como residentes. También va a depender del hospital, pues hay hospitales que lo tienen regulado. Todos los martes sesión clínica. O hospitales, como por ejemplo era el mío, que después de cada rotación tú tenías que hacer un trabajo de un área que te hubiera gustado de esa rotación y hacías la sesión clínica para exponérselo a tus demás compañeros. También habitualmente un congreso por año durante el EIR hay que ir como mínimo. Nos dan 40 horas para cursos. Hay unos cursos que están estipulados, que son obligatorios, son troncales para todos los EIRES, que los hacemos al comienzo de la especialidad. Y luego hay otros cursos que son opcionales según tu especialidad y según tus intereses que puedes ir haciendo. Y a mayores hay que hacer un TFR, un trabajo de fin de residencia. Hay hospitales que te obligan a que sea un trabajo de investigación que se lleve a cabo, es decir, que se haga un trabajo de campo. Si no te da tiempo a presentar resultados, no pasa nada. Y hay otros hospitales que simplemente te obligan a que sea el protocolo de esa posible investigación futura. ¿Qué desventajas tiene el EIR? Porque como todo hay cosas buenas y cosas malas. Vamos a empezar por las malas y así terminamos hablando de las buenas. Las desventajas del EIR son el sueldo, porque mientras somos residentes cobramos el sueldo base de una enfermera más las guardias que hagamos. Entonces normalmente se suele quedar en torno a unos 1.200 con las guardias. Depende cuántas guardias hagamos. Por ejemplo, la especialidad de comunitaria, que tiene mucha más carga de guardias, cobra más. O, por ejemplo, comunidades como Castilla-La Mancha, por el sueldo que tienen allí básico, también se cobra más. Pero, en general, respecto a una enfermera no residente, el sueldo es una desventaja. Luego, esos trabajos de los que os hablaba. Es verdad que la gente dice, jo, trabajas de lunes a viernes por la mañana, ¿qué he hecho yo? Ya, pero luego por la tarde y los fines de semana hay muchísimo trabajo. Para empezar, porque hay días que tienes guardias. Y luego porque, por ejemplo, en mi caso, tú vas a rotar por la UCI neonatal. Todo lo que tú necesitas saber de la UCI neonatal lo tienes que estudiar. Tienes que llegar a casa, saber qué es eso del NICAP, saber cuáles son las constantes habituales de un prematuro. Entonces, todo eso es trabajo nuestro propio y autónomo que hacemos en casa. A mayores de los trabajos que nos mandan a hacer en la residencia, esas sesiones clínicas que os he contado, que suelen ser trabajos de investigación y que conllevan mucho tiempo. Os hablo aquí del cambio del paradigma mental. Estamos los residentes en un limbo entre no somos alumnos, pero tampoco somos los enfermeros responsables, porque al final la responsabilidad lo tienen los enfermeros de plantilla. Ellos son responsables de lo que nosotros hagamos. Entonces, es complicado en esa figura que tenemos de no somos alumnos y podemos hacer cosas, pero siempre tenemos que estar supervisados por otra persona porque esa persona es la responsable. Entonces, hay servicios, hay personas que todavía nuestra figura y nuestro hueco no lo tienen claro. Entonces, tenemos que cambiar nuestra propia mentalidad cuando entramos a leer y ser conscientes de que esto va a ser complicado y que vamos a estar ahí en un limbo que a veces sabremos llevar mejor y a veces peor. Pero también tiene algunos beneficios el leer, si no, no lo haríamos. ¿Cuáles son? El horario, como ya hemos hablado, habitualmente suele ser de mañana, de lunes a viernes, a excepción de las guardias, pero no haces guardia todos los fines de semana ni haces guardias todas las tardes, por lo que el horario es algo muy bueno. Os hablo aquí de publicaciones. Creo que leer es una muy buena etapa para todos estos trabajos que tenemos que hacer de investigación, de sesiones clínicas, los hagamos de una manera potente para nuestro aprendizaje y que encima intentemos publicarlos. Porque si tú tienes que hacer un trabajo, siguiendo con el ejemplo de antes de la diabetes, tú puedes hacer un buen protocolo, por ejemplo, para diabetes en urgencias y luego intentar publicarlo. Puedes hacer una buena revisión bibliográfica,
Entonces, podemos aprovechar todo este duro trabajo que tenemos que hacer en casa para que luego nos sirva para nosotros y tener publicaciones, que ya sabéis que en enfermería es muy importante que publiquemos para visibilizarnos, para nuestra carrera profesional, para méritos para oposiciones y demás. También os pongo aquí que habitualmente tenemos facilidad para asistir a congresos, porque como es algo que está contemplado dentro de la formación de LEIR, nos suelen dar facilidad para asistir a congresos, bien de las horas de formación que nos dan o bien hay hospitales que lo contemplan aparte. Además, os pongo aquí entre comillas financiados, porque muchísimos hospitales cuando presentamos, ya depende de cada hospital, pero cuando presentas una comunicación oral, incluso hospitales cuando presentas un póster que te han cogido en el congreso, te financian ese congreso. Entonces está bien que podamos ir a un congreso financiado, encima sabiendo el sueldo que tenemos en el EIR. Y luego os voy a hablar también de los premios de investigación en los que podemos presentar nuestro trabajo fin de residencia y el premio Mejor EIR Sanitas, porque estos son beneficios que también podemos sacar de hacer el EIR. Como ya os decía, vamos a aprovechar todos estos trabajos que tenemos que hacer durante el EIR para, poder sacar también un beneficio. ¿Cuáles son estos premios? En cuanto a premios de investigación, os voy a hablar de los premios de los colegios de enfermería. Habitualmente casi todos los colegios de enfermería tienen premios cada uno con sus requisitos. Aquí os pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el de Madrid se pueden presentar investigaciones que ya estén realizadas. Hay 6 premios, empezando por el primer premio 6.000 euros hasta el sexto, que son 600. Por ejemplo, en el Colegio de Enfermería de Málaga se pueden presentar protocolos de investigación o proyectos. Y además hacen distinción según la edad que tengamos. Y tenemos premios de una cuantía de 2.500 euros hasta 1.500. El de Sevilla, aquí por ejemplo podemos presentar nuestro trabajo fin de residencia, así según lo tengamos. Vale, sigo, que me están saltando los comentarios del chat. Luego os contesto, ¿vale? El de Sevilla, que veo que me estáis comentando eso, podéis presentar un proyecto, podéis presentar el trabajo de fin de residencia, incluso la tesis doctoral y también con diferentes cuantías. El de Álava, que podéis presentar casos clínicos que otros colegios no tienen, ¿vale? Y aquí os pongo muchos más que tienen, el de Zaragoza, el de Córdoba, el de La Rioja. Cada colegio de enfermería ya os digo que tiene sus requisitos y sus tipos de trabajos que podéis presentar. Y luego os quiero hablar del premio del Consejo General de Enfermería, que os dejo aquí el cartel que tuvo el año pasado, la segunda edición, en la que benefician, por un lado, los proyectos de investigación, ¿vale? En las que tenéis una subvención de hasta 10.000 euros y, por otro lado, también premian las tesis doctorales con una dotación de 5.000 euros. O sea que son dotaciones económicas bastante amplias. Ya que cuesta bastante hacer estos trabajos de investigación, pues oye, también visibilizarlos, que la gente vea lo que estáis haciendo y si encima vosotros podéis llevar un beneficio económico, pues qué mejor, ¿no? Y dentro de los premios os quiero hablar del premio Mejor EIR, que es de Sanitas. Sanitas llevaba en el 2022 26 años convocando estos premios al Mejor MIR y en 2022 por primera vez convocó el premio al Mejor EIR. Este año, 2023, ya es la segunda convocatoria, ¿vale? ¿Qué es lo que premia Sanitas? ¿Qué es lo que se premia al premio de Mejor EIR? Es el premio al currículum, es decir, qué formación habéis tenido durante la residencia. En el área investigadora, si tenéis publicaciones, si tenéis libros, si tenéis póster, si habéis publicado artículos, si tenéis el doctorado hecho o lo estáis haciendo, a qué congresos habéis asistido, ¿vale? Es un premio meramente al currículum. ¿Cómo os podéis presentar a este premio? Normalmente se publica durante el segundo semestre del año. Este año termina la convocatoria el 31 de julio, así que si hay algún residente aquí que me esté viendo, que no se ha apuntado, que termine este año, por favor, apuntaros porque no perdéis nada y, oye, os pueden reconocer todo el esfuerzo que habéis tenido. ¿Y cuáles son los pasos para esto? Bueno, pues vuestra comisión docente os tiene que proponer como personas que os podéis presentar a estos premios. Como son unos premios muy nuevos, hay comisiones docentes que todavía no lo conocen, por lo que vosotros podéis ir a proponeros a vosotros mismos a la comisión, decir, oye, mira, ha salido este premio y yo me quiero apuntar. Una vez que la comisión docente os acepta como candidatos al premio, tenéis que rellenar vuestro currículum en el enlace del premio de Sanitas. Una vez está rellenado, que es muy fácil, tenéis, si alguien de aquí se quiere presentar, tenéis un Reels de resumen de cómo apuntaros en mi Instagram, que es muy sencillo. Una vez tenéis hecho eso,
vuestra tutora tiene que hacer una carta de recomendación sobre vosotros, por qué cree que vosotros sois candidatos al premio, cuáles son vuestras características para haceros ganadores, lo adjuntáis a esa candidatura, eso os va a generar un fichero que imprimís, os lo firma vuestra comisión docente y eso se manda al premio. Y ya está, no tenéis que hacer nada más. Y encima accedéis a 3 tipos de premios. Un primer premio, mejor ir, que son 15.000 euros y otros 2 Accessit, que son 4.000 euros. Son una cantidad, yo creo que bastante hermosa como para que os incite a presentaros. Y encima os dan la posibilidad de poder entrar a formar parte del cuadro médico de Sanitas, del cuadro, en este caso, el cuadro enfermero de Sanitas, y poder trabajar con ellos. Y encima visibilizar la función de ELEIR y visibilizar todo el trabajo que habéis hecho durante estos años. Vale, hacemos ELEIR, todo esto es muy maravilloso, las especialidades, pero ahora ¿qué? ¿Cómo está la situación de ELEIR en España? Os voy a hablar de las bolsas específicas de cada especialidad, cómo están en España y luego de las comunidades que nos puntúan ELEIR y no. En cuanto a las bolsas específicas, empezamos por la de pediatría. En los mapas vais a ver, las comunidades en rosas son las que sí tienen bolsa y llaman a raíz de esa bolsa. Las que están en gris son las que tienen creada esa bolsa pero no funciona, y las que están en blanco es las que ni siquiera tienen creada esa bolsa. Entonces aquí, por ejemplo, como podéis ver, pediatría está en muy poquitas comunidades, Castilla-La Mancha acaba de abrir bolsa ahora en abril, Baleares también es de reciente creación de marzo y, por ejemplo, tenéis comunidades como Andalucía, en la que hay una bolsa de pediatría que no funciona y lo que hacen es llamar por un perfil que llaman ellos, ¿vale? Que tú tienes un curso específico de pediatría y ya entrarías en esa bolsa. Entonces, con el EIR de pediatría, evidentemente os podéis meter en esa bolsa, pero hay mucha más gente que no tiene el EIR que también está ahí. ¿Qué pasa con la especialidad de comunitaria? Algo que a mí me ha sorprendido porque creo que la comunitaria centro de salud está bastante extendido y en cuanto a bolsas de especialidades no. Extremadura que acaba de abrirse, ¿vale? Pero todavía no tienen claro que vaya a funcionar porque hay otras bolsas que tienen como pediatría que no funciona. Murcia la tiene generada también desde hace tiempo, pero acaba de empezar a funcionar ahora. Asturias, me ha comentado gente de allí, creo que tienen es bolsa por perfil, lo mismo que hablábamos antes de Andalucía en pediatría, ¿vale? Que es una bolsa por perfil según la formación que tú tengas, pero no es específica de la especialidad. ¿Cómo está la especialidad de trabajo? Que está bastante extendida. Hay muchísimas comunidades que lo tienen, ya veis ahí Asturias, La Rioja, Aragón, Andalucía y las islas la tienen, pero no funciona. Asturias de nuevo vuelve a ser bolsa por perfil, pero está bastante extendida respecto a las otras dos que hemos hablado. Salud mental es la que actualmente está más extendida, igual que matrona, que no os he puesto mapa porque matrona existe en todas las comunidades, porque matrona solo se puede trabajar si tienes la especialidad, así que me he evitado ese mapa. En salud mental, como veis, está en muchísimas comunidades, exceptuando en Asturias, que de nuevo es una bolsa por perfil, no por especialidades. Melilla también me han comentado, que no aparece en el mapita, pero os lo pongo ahí, que es una bolsa por perfil, ¿vale? Es una bolsa específica, pero no de especialidades. Yo os he dejado un documento de la ESME, ¿vale? Os he dejado un QR ahí, donde tenéis especificadas un documento entero, cada comunidad, si tiene bolsa, si no tiene bolsa, si hace oposición, si no hace oposición, ¿vale? Este documento está muy bien creado. Y la bolsa específica de geriatría, que como veis, pues también está un poquito extendida. Yo creo que geriatría es la especialidad, la pobre, como la más olvidada, la que menos plazas tiene en el EIR. Y como veis, bueno, bastantes comunidades la tienen para las poquitas plazas que tienen. Baleares se acaba de crear, también ahora en marzo han presentado méritos, y Aragón está en fase de baremación. O sea que tenemos ahí un par de comunidades que están todavía en proceso. En cuanto a comunidades que nos puntúa tener el EIR, os he puesto aquí todas las comunidades de España, ¿vale? En general, casi todas te dan puntos por tener el EIR, pero como podéis ver, son muchos menos puntos que si hubiéramos trabajado esos 2 años de enfermera generalista. Tenéis, por ejemplo, Cantabria nos da 1,5 puntos por especialidad, pero es que una persona que haya trabajado durante esos 2 años y medio va a tener 7,2 puntos, es decir, que nos va a pasar muchísimo en la bolsa. Así pasa con todas las que veis ahí. Castilla y León nos da 3, tiene una enfermera de 2 años 7,2 puntos. Navarra nos da 1 punto, una enfermera que trabaje 2 años
tiene hasta 5 puntos, ¿vale? Si alguien quiere este pantallazo, ya os han dicho que se va a quedar grabado, pero si no, me lo pedís por el Instagram y yo os lo paso. Y aquí os pongo las comunidades que nos dan puntos, tanto por un lado por tener el título de leer y por otro lado por haber trabajado esos 2 años. Entonces, por ejemplo, tenemos Aragón, que por cada especialidad nos da 2 puntos y luego nos puntúa esos 2 años de trabajo. Nos da 7,2 puntos de año de trabajo, exactamente igual que una persona que haya trabajado 2 años, y a mayores tenemos 2 puntos por la especialidad. Lo mismo pasa con Madrid, que nos da en este caso 4 puntos. Luego tenemos Castilla-La Mancha y Murcia, que nos da puntos por las 2 cosas y que las 2 cosas sumadas equiparan mayormente, más o menos, a 2 años de trabajo. ¿Qué quiero decir? Murcia, tienes 10 puntos por el título de leer y tienes 14 puntos por el tiempo trabajado, que si lo sumas son los 24 que le darían a una persona que ha trabajado esos 2 años. Es verdad que no nos están beneficiando por tener el EIR, pero al menos estamos equiparados a personas que han estado trabajando esos 2 años, porque nosotros hemos estado formándonos durante 2 años, pero hemos estado trabajando, por lo menos tener la misma puntuación, ¿vale? Y luego tenemos Galicia y Comunidad Valenciana, que no nos dan puntos por separado, es decir, no nos dan puntos por el título y luego a mayores puntos por el tiempo trabajado, pero sí que los puntos que nos dan por el título superan a los puntos que se les da a una persona por haber trabajado 2 años. Entonces, por ejemplo, en Comunidad Valenciana, yo con el EIR y una persona que haya trabajado esos 2 años, yo voy a tener más puntos que ella, porque a mí me dan 14,4 puntos por el EIR y a esa persona por haber trabajado 2 años solo 7,2. Y lo mismo pasa en Galicia, ¿vale? El resto de comunidades, de momento, que no veis aquí en pantalla, las que hemos hablado anteriormente, estamos por debajo de personas que hayan trabajado esos 2 años y no hayan hecho el EIR. ¿Qué conclusión saco yo de todo esto que os he contado hoy? Bueno, que si queremos acabar con la movilidad enfermera, el camino es el EIR y para eso tenemos que luchar porque haya muchísimas más especialidades. Ahora mismo solo hay 6 especialidades EIR. No cubrimos con eso todos los ámbitos en los que la enfermería puede trabajar. ¿Dónde está hemodiálisis? ¿Dónde está la UCI? ¿Dónde está urgencias? ¿Dónde están servicios especiales que a mí ahora mismo me sueltan allí y no tengo ni idea? Entonces, para que no haya movilidad y para que cada uno sepamos de nuestro trabajo, porque no podemos saber de todo, la vía es el EIR y creo que tenemos que luchar por ella. Es duro el EIR, a mí me ha resultado duro, pero realmente luego compensa. Y sobre todo compensa porque el momento de hacerlo es ahora, porque ya os he dicho al principio de la presentación que esto poquito a poco va cambiando, que es durante muchos años, aunque ahora mismo ya estamos avanzando mucho más rápido de lo que se avanzaba anteriormente, y el día que de verdad esto esté regulado al 100%, exista bolsa en todas las comunidades, solo se pueda trabajar, por ejemplo, en mi caso de pediatría, teniendo el EIR, yo ya tendré hecho el EIR, y no entonces en ese momento me tengo que poner a hacerlo. Así que es duro, pero es el momento de hacerlo ahora o cuando cada uno considere. O sea, el momento de cada uno es de cada uno y ese momento va a estar bien hecho. Pero no vale lo que a mí, por ejemplo, la gente me decía de ¿y para qué vas a hacer el EIR si no vale para nada? Lo voy a hacer porque lo quiero y porque el día de mañana cuando valga y ya está valiendo, yo ya lo voy a tener y vosotros no. Lo que os comentaba antes, que está habiendo pequeños avances, que hay que seguir con ello, que esta es la única manera de que esos avances cada vez sean más grandes y cada vez se está avanzando mucho más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, por esta completa presentación. La verdad es que... Muchísimas gracias. Sí, creo que... A ver si os voy a dejar de compartir. Sí, claro. Creo que esta presentación que nos has realizado me parece, vamos, súper completa. O sea, una visión desde el inicio hasta los finales, personalizada en todas las comunidades autónomas, lo cual tiene muchísimo mérito por tu parte. Muchísimas gracias por esta información tan actual y tan realista, ¿no? de las especializaciones. Muchas gracias. Sí que es verdad que aquí hay varias preguntas que nos han hecho los congresistas. No sé hasta qué punto, claro, no sé hasta qué punto tendrás información de todas las autonomías, porque claro, al fin y al cabo, pues a cada congresista a lo mejor nos interesa nuestra comunidad autónoma, ¿no? Debido a esa independencia de cada sistema de salud. Entonces, yo coincido con otra congresista que también ha sido ponente, con Nuria Cañadas, que aprovecho para saludarte, y también me ha sorprendido que Cataluña no aparece con ningún color. O sea, no sé si es que no existe información actualizada al respecto o qué puedes decirnos
sobre eso. Lo primero os quiero comentar, ¿me veis? Porque yo estoy congelada en mi pantalla, no sé si vosotros me veis. Te vemos bien, Vale. no, está bien todo, sí. Vale, perfecto. Mira, Cataluña, coincidentemente, hace poco estaba en León en un congreso de especialistas en pediatría y se comentaba, porque estuvo allí una tutora de Cataluña, exactamente del Sant Joan de Déu, y comentaba que eso, que están muy avanzados en cuanto a tecnología, en cuanto a formación, ellos son muy buenos, pero luego no se está llevando a cabo las bolsas. Veo que Nuria pone que ha habido exámenes. Yo, en cuanto a oposiciones de especialistas, ahí no te puedo asegurar porque, como dice el compañero, son muchas comunidades, yo no conozco exactamente todas y es lo que me va contando la gente por Instagram, pero sé que actualmente no tienen ninguna bolsa de ninguna especialidad que funcione. No sé oposiciones, pero bolsas como tal no funciona ninguna de ninguna especialidad. Por Vale, eso vale. aparece en blanco en todas, claro. Claro, claro, claro. No, pues yo desde aquí también a todos los congresistas os animo a que a nuestra compañera Elena la mantengamos actualizados entre todos porque es la manera que ella también está invirtiendo su tiempo en ayudarnos a los demás. Entonces, toda esta información que podamos aportar seguro que a Elena le beneficia porque es como nos Claro, acaba de comentar. En la teoría es una cosa, pero luego la que a nosotros lo que nos interesa es la parte práctica realmente, ¿no? claro. Que ese esfuerzo que has estado realizando que luego se vea recompensado en bolsas de trabajo o en cualquier otro tipo de recompensa. Claro. Comentan también por aquí, Elena, lo habrás leído también, que hay dudas también en Andalucía sobre la especialidad de geriatría. No sé si tienes conocimiento de algo en concreto al respecto. Veo que me pone ahí que la especialidad de geriatría que no hay. La verdad es que ahora mismo no tengo en mi cabeza el mapa específico de geriatría. Puede que haya sido un fallo. Lo que sí os puedo contar es que esos mapas están hechos en función a lo que los propios residentes y las propias personas que viven allí me han contado. Pero sí que en general de Andalucía me han dicho eso, que no está funcionando tampoco ninguna bolsa y que lo que están llamando por algún perfil, pero aunque esté creada la bolsa no funciona. De todas formas, no hace falta que haya esa especialidad en esa comunidad para que exista la bolsa, porque no lo sé ahora mismo porque no me sé las plazas de memoria, sé todo de leer, pero suponiendo que esto sea así y que en Andalucía no hay plazas de geriatría, no quiere decir que ellos no quieran especialistas en geriatría para sus mayores, ¿sabes? Pero no tengo ahora mismo en la cabeza exactamente el mapa y puede que haya sido un error. Pero en Andalucía lo que sí que tengo claro, que es lo que me ha dicho la gente, es que tampoco están funcionando las bolsas y que están llamando por perfil, pero que las bolsas como tal no están funcionando. Ujú. Sí, se están observando, como bien has comentado, pequeños avances, ¿verdad? Que todas las comunidades están intentando instaurar esa especialización y al fin y al cabo yo creo que también es algo positivo, ¿verdad? Porque nos ayuda como con herramientas específicas en esos campos, ¿verdad? A ser mejores profesionales y al fin y al cabo a ofrecer un servicio integral mejor todavía. Entonces, me gustaría también, ya de forma particular, ¿qué opinarías tú o cuál es tu opinión personal sobre las especializaciones en otras categorías que actualmente no tienen? Como por ejemplo, como han comentado otro congresista, el técnico de cuidados de enfermería o el celador, por ejemplo. Pues opino exactamente lo mismo. Parece que tú, al tener una profesión, tienes que saber todo de esa profesión y no es así. Por ejemplo, saliéndonos de la sanidad, ¿no? Los informáticos. Hay informáticos que se encargan de programar, hay informáticos que se encargan de lo que es lo físico del ordenador. Entonces, dentro de cada profesión existen luego muchas subespecialidades. Si esto lo tenemos claro con profesiones fuera de sanidad, ¿por qué no lo tenemos claro dentro de sanidad? No es lo mismo tener que contener a un niño que tener que contener a un anciano. Entonces, ¿por qué ese celador no va a estar especializado? Entonces, por supuesto que creo que las especialidades se podrían contemplar para muchas otras profesiones aparte de la nuestra. Y de hecho, nos llevan años luz los médicos, como siempre, pues incluso para medicina acaba de salir otra especialidad que ha sido también muy hablado, ya les han dado la especialidad de urgencias. Enfermería seguimos luchando por ella. Los celadores lo mismo, no es celadores, auxiliares, no es lo mismo atender a un paciente en un ámbito que en otro. No es lo mismo atender a la misma persona adulta en urgencias, cuando viene por una urgencia, una emergencia, una persona que viene nerviosa porque tiene una dolencia y quiere que se le resuelva, a tener que atenderla en una planta donde hay que ducharla, donde hay que llevarla a pruebas.
Entonces, las especialidades son el futuro para todas las categorías que existan en el hospital. Ujú. Sí, creo que también ha habido bastantes proyectos, ¿verdad?, legislativos sobre que se está contemplando, ¿verdad?, incluir otras profesiones. Yo creo que llegará el día en el que se consiga. Pero bueno, como tú bien has comentado, con este tipo de eventos también sirve para reivindicar esos puntos y Claro, creo que contribuirá para eso, para obtener un sistema sanitario de más calidad todavía. así Eh, es. por último, y ya para despedirnos, me gustaría hacer también otra pregunta para todos Sí. aquellos también congresistas que también lo estéis valorando. ¿Cuál sería tu experiencia también a la hora de una persona que está con la iniciativa de prepararse el EIR? ¿Qué trucos, qué consejos le podrías dar tú, pero desde una perspectiva personal? Por ejemplo, para una persona que tenga familia y que esté trabajando a la vez. Mira, esto es algo que hemos estado tratando mucho en mi perfil, en Rescateir, ¿vale? Porque es verdad que el temario de ley respecto al temario de una oposición es mucho más profundo, mucho más difícil y todo el mundo, lo que tenéis que tener claro si os vais a preparar es que todo el mundo pensamos que no llegamos. Lo llevo fatal, no me da tiempo, ya. Es que todo el mundo, hasta el que no trabaja y el que no tiene familia. Entonces, hay que tener eso claro y hay que saber hasta dónde llegamos cada uno. No pasa nada si no se saca la primera, no pasa nada si no se saca la octava. Yo, por ejemplo, me saqué leer, no sé si fue el quinto examen al que me presenté. Entonces, simplemente hay que administrar nuestro tiempo y saber que está bien administrado y bien utilizado, porque incluso el que no trabaja y el que no tiene familia puede pasar todas las horas del día estudiando y luego los exámenes tienen una dificultad elevadísima y hemos podido estar todo el año estudiando y igualmente no sacar ese examen. Entonces, cada uno tiene sus prioridades. Si nuestra prioridad es nuestra familia, nuestro trabajo y luego el estudio, nos tenemos que sentir orgullosos de ser capaz de estudiar y no preocuparnos y no machacarnos si no llegamos, si no lo sacamos, porque eso yo lo único que me he dado cuenta, porque yo era la típica que llegaba al examen, no aprobaba y es que esto no puede ser porque no valgo, porque no sé estudiar. No, no es así, porque todo eso que vosotros estáis estudiando va a hacer que si el segundo año lo queréis volver a estudiar, os va a resultar mucho más fácil y con ese temario podéis ir a una oposición también. Entonces, no es perdido. Yo, por ejemplo, ahora que estoy más en mi doctorado, estoy más en el trabajo, echo de menos llegar a trabajar y tener esos conocimientos que durante la preparación de un EIR o de una oposición tú tienes muy frescos. Entonces, no solo es un conocimiento para una oposición o para un EIR, es un conocimiento para vuestro trabajo. Entonces, tenéis que sentiros orgullosos de tener una familia, tener un trabajo y encima sacar tiempo para estudiar. Tenéis que llegar hasta donde lleguéis y lo que no, no pasa nada. O sea, tenemos en esta vida, en cuanto al estudio y en cuanto a todo, creo que tenemos que alegrarnos de lo que sí hacemos y no machacarnos por lo que no llegamos. Completamente de acuerdo. Es la perseverancia y el esfuerzo, pero luego, como también comentas, la fortaleza mental también de hacer lo que cada uno Sí, bien pueda. sí. Estupendo. Bueno, pues por hoy concluimos este tercer webinar. Muchísimas gracias, Elena, Muchísimas gracias a vosotros. por esta aproximación tan detallada de las especialidades en enfermería. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Hasta luego a todos. A todos los congresistas, recordaros que ahora a la 1:30 tendremos el cuarto webinar